Eh, ok. Voy a pedir que Lucas pueda ayudarme con la lectura en Eclesiastés 7:29. ¿Ya? La hermana Ana Contreras en Génesis 1, 26, 27, digo. Génesis 1, 27. Y mi hermana Marcia, voy a pedir que pueda leer en Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Vamos a empezar con Génesis 1, 27. Ya, dice así. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Gracias. Eclesiastés 7:29. Dice así: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Gracias. Y Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Gracias. Muy bien, entonces tenemos aquí el primer punto, que la ley de Dios, ella fue dada de forma universal de parte de Dios al hombre en el día en que el hombre fue creado. Ya, la ley no fue dada en el monte Sinaí, que fue la primera vez que el hombre escuchó sobre la ley y deberes. La ley fue promulgada en el Sinaí, pero la ley fue dada por Dios al hombre en el momento en que el hombre fue creado y fue colocado en el jardín. Esta ley le fue colocada en su corazón y le fue dada un mandamiento o un precepto bien claro. El hombre recibió la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, bajo la pena que si él comiese de ese árbol, moriría, o ciertamente morirás. A eso, en teología, se le llama comúnmente el pacto de obras, ¿ya? El pacto de obras. El pacto de obras es un acuerdo que hizo Dios con nuestros primeros padres, en este caso con Adán, el representante federal de la raza humana. Él era nuestro representante allí. Él era el jefe de toda la raza humana y de hecho de él deriva toda la humanidad. Entonces, cuando Dios hizo este pacto con Adán, llamado pacto de obras, porque él tenía que obedecer para ser confirmado en el estado en el cual fue creado, justicia y santidad original. Adán no fue creado con el don de la perseverancia. Él tenía que ser probado y él tenía que mostrar que por iniciativa y voluntad propia desearía o deseaba obedecer a Dios. Entonces Dios le dio una orden, Dios le dio una ley, la ley de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, que era un árbol que estaba en el centro del huerto y por lo mismo era muy fácil de ser identificado. Y la ley dada, el mandamiento dado por Dios, fue un mandamiento muy claro. Fue muy claro, fue muy objetivo. De todos los demás podrás comer, pero de este árbol no comerás. En el día que comieres, porque el día que comieres, morirás. Estaba implícita la idea, porque Dios habló de una forma negativa. ¿Ya? No comerás, porque estaba implícita la idea, porque
este adverbio negación queda más impregnado en la mente del hombre. Pero estaba positivamente hablando, estaba implícita la idea que aunque el texto no lo menciona, es una idea tácita, ¿no? Que si el hombre no comía, es porque él estaba obedeciendo. Y como estaba obedeciendo, él viviría. Pero si él comiese del árbol, eso implicaría en una rebelión contra Dios, en una desobediencia contra Dios, y el hombre moriría. Lo que de hecho el hombre, después, seducido por la serpiente, Satanás el diablo, cayó, comió, desobedeció porque no creyó a la palabra de Dios y murió. Murió espiritualmente, y con esa muerte espiritual, que nosotros deducimos que esa muerte espiritual fue la ruptura, la pérdida de la comunión con Dios. Dice el texto que él sintió vergüenza, se dio cuenta que estaba desnudo y tuvieron temor, tuvieron vergüenza, intentaron huir de la presencia de Dios. Solo aquí mencionar que nosotros la teología reformada considera a Adán y Eva y todo lo que aparece en los primeros 11 capítulos del Génesis como hechos reales. Adán fue una persona real. Eva fue una mujer real. Ellos fueron como nosotros, iguales a nosotros. La diferencia es que ellos fueron creados en un estado de justicia y rectitud original. Nosotros ya nacemos en pecado, pero ellos no. Y ellos tenían todo el poder para poder obedecer a ese mandamiento que les fue dado de parte de Dios. Por eso dice la confesión que Dios, como soberano creador, obligó al hombre y a toda su posteridad a una obediencia personal y completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley, por eso que es llamado pacto de obras. Y amenazó con la muerte su infracción. Y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. Calvino, cuando comenta lo que ocurrió en el jardín del Edén, dice que para que nadie especule que el hombre que nosotros vemos hoy siempre fue el mismo. Él dice, no, es así. El hombre en el principio fue creado perfecto, pero hoy no es perfecto. ¿Y por qué el hombre hoy no es perfecto? Bueno, porque el hombre desobedeció. Pero él, cuando salió de la fábrica, salió perfecto. Y salió perfecto porque su creador es perfecto. Salió bueno, justo y santo porque el autor que lo hizo, que hizo el hombre, es justo, perfecto y santo. Entonces el hombre tenía todo para poder obedecer, pudo haber obedecido a Dios perfectamente. Y la ley de Dios fue clara. ¿Ya? Que por eso que se le llama eso el pacto de obras porque el hombre debía obedecer a la ley. Después que el hombre cae, ya el hombre no puede ser salvo por medio de la ley. El hombre no puede ser salvo por medio de las obras. Ahora, después entramos al pacto de gracia. Pero al principio ellos tenían todo. Varias personas a veces preguntan y especulan por qué Dios permitió que el hombre cayera. ¿Por qué Dios, cuando vio que se acercó la serpiente y empezó a hablar y tentó al hombre, por qué Dios no apareció allí para evitar que el hombre
cayera en pecado. Entonces nosotros tenemos que decir que Dios apenas Él dio la orden, pero dependía del hombre, la responsabilidad humana. Dependía del hombre obedecer o no obedecer a Dios. Aquí nosotros tenemos dos cosas que son dos líneas de un tren, son dos líneas paralelas que nunca se juntan. Probablemente un día se junten en la eternidad. Por un lado, la soberanía divina y por otro lado, la responsabilidad humana. Adán era responsable, un ser responsable delante de Dios. Y a él le fue dada una orden clara, justa y precisa. Él tenía el poder para cumplirla. Y si él la hubiera cumplido, el jardín del Edén no se habría limitado solo a aquel espacio físico que componía el huerto, sino que el jardín del Edén se habría expandido por toda la tierra. Todo este planeta hubiese sido el jardín del Edén. Si él hubiese obedecido a Dios. Si él hubiese obedecido a Dios, todos hubiésemos sido beneficiados, porque él es nuestro representante federal. Calvino, cuando nuevamente comenta este texto, él dice que cuando Dios llamó a Adán y le dio la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, era como si Adán estuviese agarrado con sus manos del árbol de la vida. ¿Cuál gancho de uva? Y de las piernas de Adán estamos agarrados todos, toda la humanidad. De tal forma que cuando él cayó, se quebró el gancho. Cayó él y cayeron todos los que estaban tomados de sus pies. Y es por eso que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, culpables y corruptos. Entonces la ley de Dios fue dada al principio en el jardín del Edén, de Dios como soberano a su criatura. ¿El mandamiento era justo? Justo. ¿El mandamiento era posible de ser cumplido? Sí. Adán no tenía una naturaleza pecaminosa. Bastaba que él hubiese rechazado las palabras de Satanás, el diablo, y aquel árbol habría desaparecido. Y el reino de Dios se habría instaurado en el mundo en plenitud. Y no habría entrado la muerte. Habría permanecido la vida. Y este mundo no sería como nosotros lo tenemos hoy. Ahí tenemos entonces la ley de Dios, que son los mandamientos de Dios. Aunque fueron proclamados en el Sinaí, Dios ya puso en el corazón del hombre la ley. Usted debe recordar que la ley fue dada en el Sinaí, ¿verdad? Pero no significa que antes no había ley. Cuando Caín mata a su hermano Abel, dice la Biblia que se le transformó, se le decayó el semblante. Y aunque ese pecado no estaba todavía, no había sido dado a conocer, pero como la ley fue dada, escrita en el corazón del hombre, ya Caín obtiene los resultados del pecado. Se transfigura su rostro. ¿Por qué cuando Caín mató a su hermano no le dio gozo, alegría o no tuvo una profunda paz? No, porque el pecado produce una transformación en el ser humano, lo altera por completo. Aunque la ley fue dada en el Sinaí, pero la ley de Dios ya estaba escrita en el corazón
de los hombres. Así también para nosotros hoy, la ley de Dios general es escrita sobre todos nuestros corazones. Y nosotros ya desde pequeños, aunque no conocemos la ley, sabemos que mentir es malo, sabemos que hacer determinadas cosas no es agradable a Dios. Punto número 2. Punto número 2. Dice así. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos, y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Y ahí tenemos más o menos lo que tenemos ahí para el 4.º mandamiento. Ahí tenemos Génesis, así sucesivamente, ¿ya? Le voy a pedir que, gracias Felipe por la, le voy a pedir que mi hermana Claudia Contreras pueda leer Éxodo 20 del 1 al 17. Ahí vamos a encontrar la ley siendo proclamada en el Sinaí. Éxodo 20 del 1 al 17. Ya, Éxodo Puede leer. 20 del 1 al 17. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien. Entonces la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre fue promulgada, dada por Dios en el monte Sinaí, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, ¿ya? Que fueron escritos estos mandamientos en 2 tablas, de 2 piezas de piedra. Y ahí tenemos ya tenemos una figura de lenguaje al escribirlas en tablas de piedra. No fueron escritas en tablas de agua, tampoco fueron escritas en arena, tampoco fueron escritas en madera, fueron escritas en tablas de piedra, dando a entender con ello que pasaría el tiempo, las generaciones y las eras, y esos mandamientos permanecerían mientras haya vida en este planeta. Ahí tenemos los 10 mandamientos. Los 4 primeros tienen relación con la relación que nosotros debemos tener con Dios.
estos 4 mandamientos se resumen a un solo mandamiento, que es amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Con ello debemos amar a Dios. Y los otros 6 mandamientos se resumen en uno solo, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Usando las palabras del Señor Jesús, no debemos hacer con los otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Queremos que nos hagan el bien, que nos amen, que nos respeten. Hagamos lo mismo con los demás. La ley de Dios, esta ley dada por Dios en el monte de Sinaí, ella, ya estando el hombre en pecado y en transgresión, esta ley no fue dada con el objetivo de salvar al hombre. Porque la ley no puede salvar al hombre. La ley, en primer lugar, la ley refleja y nos habla del carácter del autor de la ley, la santidad de Dios. Solo Dios, solo Dios es santo. Y en esta ley nosotros podemos ver la dignidad, la santidad, la justicia de Dios reflejada en sus mandamientos. Cualquier otra norma, otra regla, otra ley de los falsos dioses siempre lleva en su práctica la inmoralidad, la idolatría y la inmoralidad, la perversión moral del ser humano. La ley de Dios, sin embargo, promulgada en el monte Sinaí, es una ley santa, es una ley perfecta, es una ley justa. Cuando dice el texto que debemos honrar a tu padre y a tu madre, y el libro de Proverbios nuevamente hace retumbar ese mandamiento cuando dice, cuando tu madre envejeciere, no la olvidarás o no la menospreciarás. Son todos mandamientos santos, mandamientos justos. La ley nos habla del autor. Cuando nosotros decimos así, cuán noble, cuán justa, cuán santa, el mundo reclama y dice, pero es difícil. Pero nos habla del carácter de Dios. En segundo lugar, la ley de Dios revela la pecaminosidad del ser humano. De cuán pecadores nosotros somos, a tal punto que nosotros hemos quebrantado los 10 mandamientos, uno tras otro. En toda nuestra vida, nosotros hemos quebrantado todos esos mandamientos. Por eso que nadie puede ser salvo por medio de las obras, porque las obras de la ley no nos pueden tornar perfectos y santos. Ellas reflejan el carácter de Dios y revelan nuestra pecaminosidad. Cuán pecadores nosotros somos. Recordemos, hermanos, cuando Jesús tuvo un encuentro con el joven rico. Y el joven rico le preguntó qué debía hacer para ser salvo, ¿verdad? Y Jesús le dijo los mandamientos. Lo que Jesús no le dijo era, observa los mandamientos para que puedas ser salvo. Porque el maestro sabía que nadie puede. Pero Jesús le mostró los mandamientos, le habló de los mandamientos. Y para su asombro, el joven rico dijo que los había cumplido desde su juventud. El único en la historia de la humanidad que tuvo la osadía de haberle dicho a Jesús, que conoce perfectamente el corazón del hombre y sabe de su pecaminosidad. Le dijo a él que él los había guardado, los había cumplido desde su juventud. Entonces Jesús le dijo, entonces hagamos la prueba. Si es así, entonces anda, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Después tú vienes y me sigues. Y él se devolvió de mano vacía, confuso y triste, porque tenía muchos bienes. Ese joven, el problema es que él no se consideraba pecador,
Cuando Jesús le habló sobre la ley, él tenía que haber dicho, Señor, no puedo. Por más que he intentado, nunca he podido guardar la ley, porque la ley fue dada para mostrar nuestra pecaminosidad. Eso es lo que va a decir el apóstol Pablo, que la ley es como una vara, un pedazo de palo, una vara que alguien lo pasa y raya el fondo de un pequeño riacho y se levanta el polvo de la tierra. La ley fue dada para eso, para convencernos de nuestra pecaminosidad. Y en tercer lugar, la ley, ella fue dada como dice el apóstol Pablo, la ley fue dada como un ayo para conducirnos a Cristo. En otras palabras, la ley es como una flecha que apunta, ¿eh? Es una flecha que apunta hacia Cristo. Tú no puedes ser salvo por las obras, pero hay uno que cumplió la ley, que obedeció perfectamente al Padre, y ese es Cristo. Él te puede salvar, te puede redimir de la ley. Ahí tenemos los tres propósitos por los cuales fue dada la ley. Revela el carácter de Dios, puro y santo, muestra nuestra pecaminosidad, nuestra corrupción y decadencia, y la ley nos lleva a Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dice que la fin de la ley es Cristo, porque Él la cumplió. Y si nosotros deseamos cumplir la ley, es de imperiosa necesidad que nosotros vayamos a Cristo. Porque Él cumplió la ley, no nosotros. En tercer lugar, vamos al punto número 3. Dice así: además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios. Y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Suba un poquito más. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Gracias. Entonces tenemos en los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos quedaron conocidos como la ley moral que aún está vigente. Y la ley moral, ella no solo contempla esos 10 mandamientos, contemplan todos los mandamientos de carácter moral que tenemos en la ley. Ya, por ejemplo, en la ley estaba establecido que era prohibido que cuando un hombre viera a una persona ciega, era prohibido que alguien le pusiera el pie para que él tropezara. Esa ley aún está vigente. Es una ley moral. Había una ley, por ejemplo, donde era prohibido que los familiares descubriesen la nudez, ¿ya? La desnudez, digo, de su familia. El hijo no puede ver la desnudez de su padre, de su madre. Eso solamente puede ocurrir entre marido y mujer. Y los padres a los hijos cuando estos son pequeños. Pero cuando llega un determinado tiempo, 8, 9, 10 años, ya no se puede más. Son leyes que son
vigentes. Por ejemplo, cuando dice la ley, si tú encontrares un buey en la calle y tú sabes que ese buey le pertenece a un vecino, tú debes devolverlo. Entonces, todo lo que tiene relación con la ley moral tiene vigencia. Aunque todos esos mandamientos se resumen a 10. Y esos 10 a 2. Además de estos 10 mandamientos, Dios dio al pueblo de Israel lo que quedó conocido como las leyes ceremoniales, que tenían relación con el culto, sacrificios y adoración, que eran sombras de lo que había de venir. Por ejemplo, cuando usted llega al libro de Levítico, usted va a leer muchas leyes, normas, reglas, mandamientos, a cómo debía ser perdonado el pecado. Por medio de sacrificio de un macho cabrío, estaba el día de la expiación, estaba el sacrificio del holocausto, las ofrendas pacíficas, sacrificio para personas que tenían dinero, sacrificios para personas que no tenían dinero. Las personas pobres en Israel, que no tenían animales para ser sacrificados, ellos tenían que llevar pájaros, palomas, ¿ah? Una tórtola, debían llevar harina, debían llevar aceite. Habían diversas leyes y que todas estas leyes ceremoniales apuntaban hacia el sacrificio de Cristo. De tal forma que cuando Cristo vino a esta tierra y Él entregó su vida en la cruz y después el sacrificio vivo y Él, después de 3 días de sepultado, el Señor resucitó de entre los muertos, esas leyes cesaron. Esas leyes ceremoniales cesaron, no son más necesarias, porque eran una sombra de lo que había de venir. Por ejemplo, si usted lee en el libro de Levítico, una persona que tocase en cualquier cosa que estuviera muerta era considerada inmunda. Si un hombre, por ejemplo, tenía flujo, tenía algún fluido durante la noche, era considerado inmundo. Si una mujer en su periodo menstrual era considerada inmunda, pero eso paró, eso terminó, eso cesó, eso ya no tiene más vigencia. Incluso cuando estaban juntos marido y mujer, eran considerados por los fluidos, eran considerados ante la ley ceremonial personas inmundas. No podían entrar al santuario, no podían ofrecer sacrificios, no podían tener contacto con otras personas. Pero eso cesó, ¿ya? Y gracias a Dios porque es así. ¿Ya? Gracias a Dios porque es así. Y todas las leyes que tienen relación con los rituales que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ellas todas se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesús. Por eso que ellas eran temporales, aunque la Biblia, mientras estaban en vigencia, utilizaba a veces la expresión perpetuo. Pero la palabra perpetuo no significa que ese mandamiento nunca jamás debía ser abrogado. Esa palabra perpetuo es que mientras estuviera en vigencia, tal mandamiento debía ser obedecido y cumplido. Solo hasta ahí. Porque si perpetuo fuese sinónimo de eterno, nosotros tendríamos que seguir matando animales. Entonces aquí es importante que consideremos, hermanos, que esas leyes que tenemos en el Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales, tenían un tiempo, solo un tiempo de vigencia. Y cuando Cristo llegó, se cumplieron en él y se acabaron. No son más necesarios.
y no serán más necesarias nunca. ¿Ya? Digo esto porque los dispensacionales piensan que en la interpretación de ellos, con la restauración de Israel un día y la reconstrucción del tercer templo, los sacrificios volverán a ser practicados en ese templo. Y es interesante, hermano, que John MacArthur tiene esa línea de pensamiento dispensacional, que los sacrificios van a volver, según él, no más para perdonar pecados, sino como un memorial. Nosotros creemos que después que Cristo murió en la cruz, hizo el gran sacrificio en la cruz, pagando por pecados que él nunca cometió, derramando su vida por su pueblo, no hay necesidad jamás de volver a derramar sangre de animales. Ni después de la muerte de Cristo, ni ahora, ni nunca. Nunca. Si los dispensacionales, que son los que creen en el arrebatamiento secreto, que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia, creen en ese tipo de cosas, también creen de que cuando sea reconstruido el tercer templo, que ahora está destruido y habitado por los árabes, los musulmanes, los sacrificios vuelvan a ser practicados. No creemos en eso. Y si el templo llegara a ser reconstruido, será por una cosa política, nada más. Ahora el templo somos nosotros. La casa de habitación es cada creyente, es la iglesia del Señor Jesús. ¿Preguntas aquí en el tercer punto? Si usted no le gusta hablar porque es tímido, usted puede escribir abajo, ¿ya? En el chat usted puede escribir y podemos responder esas preguntas. Entonces, la ley moral está vigente. No, por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas. Guardar el día del Señor. Honrar padre y madre. No matar, no cometer adulterio, no hablar contra nuestro prójimo. Eso está todo vigente. La ley moral está vigente. La ley ceremonial tenía solamente el objetivo de durar hasta que viniera el gran Cordero de Dios, el gran sacrificio. Después que Cristo vino, cumplió la ley, entregó su vida en la cruz, no son necesarios otros sacrificios, ningún otro sacrificio. Pastor, Dígame. con respecto al tema del, bueno, no conozco mucho, pero del dispensacionalismo, el punto que, bueno, yo no he escuchado a MacArthur, pero ¿se refiere a que nosotros como cristianos vamos a volver a hacer sacrificios? ¿Eso se refiere a él? ¿O que los judíos los que son ahora judíos, no convertidos obviamente, no cristianos, van a empezar a hacer sacrificios de nuevo? Lo que pasa es que el dispensacionalismo es una interpretación que abarca la llamada la escatología, la venida de nuestro Señor. ¿Ya? Y el dispensacionalismo es una interpretación que a mi forma de pensar, de ver las Escrituras, consideramos que es una interpretación equivocada. Primero, porque fractura la interpretación bíblica, tornando la interpretación bíblica literal. La llave hermenéutica es una llave literal. El dispensacionalismo se caracteriza porque nos hace pensar que Dios tenía dos pueblos. Dios tiene a Israel y a la iglesia.
y que estos dos pueblos nunca se juntan. Nunca se juntan. Ni incluso nunca se juntan ni siquiera en la eternidad. Porque los dispensacionales creen que Israel va a habitar aquí en la tierra. Y la iglesia va a estar en el cielo. ¿Ah? Y que cuando se restaure, según ellos, la interpretación de ellos, se restaure el templo en Jerusalén, volverán a ser realizados los sacrificios por los judíos y todos aquellos que tengan que judaizar, o sea, cristianos creyentes que se tengan que hacer judíos, o sea, van a tener que ser circuncidados y ese tipo de cosas. Solo un segundo aquí. Lo que llama la atención es que toda la teología reformada y los teólogos reformados, ellos no son dispensacionales. Pero John MacArthur es la excepción. Es por eso, hermanos, que los que tienen libros de John MacArthur, yo lo considero a él un cristiano, un pastor excepcional, de muy buen testimonio, tiene excelentes predicaciones, tiene excelentes libros, ¿ya? Incluso yo aquí tengo varios de él, escritos por él, pero uno tiene que leer las obras de MacArthur, siempre llevando en consideración que él es dispensacional. Y no sabemos explicar bien por qué él, siendo calvinista, él rompió con toda la tradición calvinista, que es amilenial. En materia de escatología, nosotros somos amileniales. MacArthur es dispensacional. Realmente no sabemos. Y MacArthur sobre algunas cosas tiene unas ideas muy, muy raras. Es por eso, por ejemplo, que quien lee a MacArthur a veces puede llegar a la conclusión que el diezmo no es vigente, de que los sacrificios un día van a ser restaurados, que Dios tiene, que Israel realmente es la niña de los ojos de Dios. Israel es el reloj de Dios. Y considero yo que es una interpretación equivocada. Si usted le pregunta, por ejemplo, a cualquier, exactamente, la hermana, me pregunta aquí la hermana Marcia, si nosotros creemos en el rapto, en 1 Corintios 15, ¿cómo se interpreta esto? Nosotros creemos que, aunque exactamente en este punto nosotros estaríamos entrando a la escatología en sí, pues que iba a ser solamente un paréntesis, pero voy a responder rápido a la pregunta. Nosotros creemos en el rapto, o en el arrebatamiento de la iglesia, que está ahí en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Lo creemos. La diferencia es cuándo va a ocurrir esto. Nosotros creemos que el arrebatamiento va a ocurrir poco antes de la venida de nuestro Señor. Cuando Él aparezca, ahí va a ocurrir el arrebatamiento. Los dispensacionales creen, ¿ya? Los dispensacionales creen, obviamente que no va a ser secreto, creen que este arrebatamiento puede ocurrir incluso hoy. Ahora mismo puede ocurrir. Y va a ser secreto. Se va a tocar una trompeta y todos vamos a desaparecer. Entonces el piloto de avión que era cristiano va a quedar la escoba aquí en la tierra, porque el que iba conduciendo su vehículo o uno que iba conduciendo el tren, desaparecieron. ¿Ya? Entonces nosotros creemos que el arrebatamiento va a ocurrir antes que el Señor venga. Pocos minutos, cosa de... En el momento que el Señor aparezca, todos seremos, los que están muertos serán resucitados y los que están vivos serán transformados y subiremos para encontrarnos con el Señor. Ok, eso es más o menos lo que, en líneas generales, la teología reformada es amilenial. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Considera de que el milenio no es 1000 años reales, sino que es un número figurativo.
marca un tiempo, desde la muerte de Cristo hasta su segunda venida. Consideramos que Dios tiene solamente un pueblo, compuesto de judíos y no judíos, cristianos. Todos aquellos que nacieron de nuevo, siendo judíos o no judíos, todos somos un solo pueblo y que un día estaremos todos juntos en la presencia de Dios. Entonces, ¿los creyentes pasarán por la gran tribulación? Sí. Sí. Pasaremos por la gran tribulación. Usted me pregunta entonces, ¿cuál es el consuelo de saber que voy a pasar por la gran tribulación? Bueno, el gran consuelo es que Cristo está con nosotros. Segundo, ustedes recuerdan cuando en el Antiguo Testamento se dejaron caer las plagas, Dios envió las plagas sobre Egipto. ¿Lo recuerdan, verdad? Las plagas tocaron a uno de los hijos de Dios. Llegaron las moscas, las langostas, los malos olores, las tinieblas, pero los hijos de Dios no habían moscas, no habían sapos ni ranas, no había nada, porque la mano de Dios estaba con ellos. A la luz de eso, nosotros tenemos que interpretar los días que nosotros vivimos, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos entonces la ley ceremonial. La ley ceremonial fue dada, tendría solamente la duración de un tiempo. Cuando Cristo vino, la ley tuvo su fin, la ley ceremonial. Ya no es necesario matar animales, derramar sangre, tampoco es necesario que nosotros tengamos que depender de un sacerdote para entrar en el templo. Ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y cada cristiano es un sacerdote. Mi hermano Jordan dice, el dispensacionalismo exagera el texto. Y para eso, hablando de la venida del Señor, tiene que decir que hay una tercera venida, lo cual la Biblia no lo enseña. Sí, eso es verdad. Si el arrebatamiento es secreto, entonces ya no son dos venidas de Jesús, serían tres venidas. Pero tranquilos, cuando lleguemos al capítulo final, 32, 31 y 32, nosotros volveremos a tratar sobre la escatología. Así que no se desespere, ¿ya? Pero en todo caso, sí, otro paréntesis, les recomiendo, hablen con la hermana Claudia Contreras, que tiene una librería. Les recomiendo el libro La Biblia y el Futuro. Felipe va a escribir aquí el nombre del autor abajo, ¿ya? Se llama La Biblia y el Futuro, de Anthony Hodgman, creo que así se pronuncia. Es la mejor obra. Muy bien. Ahí tiene, usted puede hablar con la hermana Claudia, puede escribir después. Es la mejor obra que nosotros tenemos. Bueno, también está William Hendrickson, pero tenemos esa excelente obra que habla que trata específicamente sobre un análisis sobre el dispensacionalismo. Hermanos, quedamos por aquí. ¿Ya? Vamos a quedar por aquí. Ya llegó la hora. Y vamos a marcar. La próxima semana seguimos con el punto número 4. 5 y 6, si el Señor así lo permite. Y 7. 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Sobre la ley de Dios. Muy bien, pasó rápido el tiempo. Vamos a cantar, hermano Enzo.
¿Me escucha, hermano Enzo? No, no se escucha. No. No lo escuchamos. Encienda el micrófono. Ahora sí. Perdón. ¿Cómo es posible? Era parte del ensayo. Sigue tranquilo. Ahora sí. Porque a ver la eternidad